Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que desea se compara con ellas. Larga vida hay en su mano derecha y en su mano izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que echan manos de ella, y felices son los que la abrazan. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos, con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Amén. Gracias, mi Braulio. Familia, vamos a orar de nuevo. Padre, qué bendición recordarnos que correr a ti no es solamente aquella vez que tú nos despertaste por gracia, nos diste un nuevo corazón, nos diste vista y nos dimos cuenta que te necesitamos a ti. Corro a ti, corro a ti, corro a ti, corro a ti, seguiré corriendo a ti. Padre, esa es nuestra oración, ese es nuestro clamor. No hay momento en nuestra caminata terrenal, porque no habrá momento en nuestra vida eterna donde dejemos de necesitarte. Pero este correr a ti no es un correr como a la loco, corriendo por correr, ni tratando de correr lo más que pueda para poder llegar donde el Padre, porque es que ya estoy en el Padre por Cristo. Así que Padre, yo te pido y te ruego, Dios, que hoy tú nos recuerdes que nuestro llamado es un llamado a buscar ser bendecidos, pero bendecidos bíblicamente, con lo que Dios dice que es ser bendecido. Tu llamado para nosotros es que seamos felices, pero no felices como el mundo lo describe, pero felices como el Dios feliz describe. Así que Padre, ayúdanos hoy. Por favor, muestra tu grandeza y tu gloria a pesar de nosotros. Gracias, tú sigues siendo fiel. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Una de las cosas, como acabo de orar, más maravillosas que todos tenemos es llegar a entender y comprender y vivir que somos bendecidos. Ahora bien, este decir somos bendecidos no es simplemente por decir que somos bendecidos, no es un cliché cristiano, un eslogan que el cristiano se aprende y es, soy bendecido, pero ¿por qué eres bendecido y a qué llamas ser bendecido? No es la simple respuesta, que está bien, pero es simple porque no entendemos a veces, es cuando alguien te pregunta cómo estás y quizás tú respondes bendecida, bendecido. Quizás fue una palabra que aprendiste y es como que lo que dices. Es como cuando te dicen cómo estás, bien. Ahora el cristiano lo cambió a cómo estás, bendecido, bendecida. Pero ¿qué querrá decir bendecido bíblicamente? ¿Qué querrá decir profundamente, bíblicamente, que tú eres bendecida, que tú eres bendecido? Pero, ¿qué quiere decir esto? Creo que la Biblia nos dice, y precisamente, qué es lo que Proverbios, según Braulio, como nos acaba de leer, dice que es una persona bendecida, una persona feliz. ¿A qué llamamos ser bendecidos? Y mi oración ha sido a lo largo de esta semana, mientras que me he preparado, otra vez, particularmente pensando en Michael primero, cómo Michael encuentra estas verdades, cómo Michael se alimenta, cómo Michael vive esto, para que entonces juntos aprendamos. Yo quiero ser bendecido, pero de la manera bíblica. Yo quiero ser bendecido como Proverbios nos dice, y según Proverbios, ser bendecido es reconocer y recibir para andar según la sabiduría de Dios. Reconocer, yo tengo que reconocer, como vamos a ver, que la sabiduría de Dios es lo que yo más necesito para yo ser bendecido. Yo necesito su sabiduría, pero no simplemente es entenderla, porque estoy convencido que ustedes entienden eso. Quizás alguno de ustedes dice, no, yo no necesito la sabiduría de Dios. Realmente en una iglesia, a menos de que te hayan invitado y tú no conoces a Cristo, y tú realmente digas, yo soy un ateo, yo soy un gnóstico, yo no creo esto que ustedes están enseñando, quizás tú dices, yo no necesito esa sabiduría, pero por lo general un domingo la iglesia se reúne, se congrega y los creyentes como ustedes y como yo venimos y obviamente, no, yo sé que yo necesito la sabiduría, pero yo quisiera que Dios nos ayudara hoy de movernos de yo sé que necesito a estar convencido que necesito. Son dos cosas diferentes. Quizás tú necesitas agua y bebes agua porque pues, me toca beber agua.
Pero cuando tú estás convencido que tú necesitas agua para vivir, tú vas a tomar esa agua. Entonces yo quisiera que por la gracia de Dios hoy entendiéramos que no simplemente tú necesitas la sabiduría, pero que estás convencida que tú necesitas su sabiduría. Que Dios nos mueva a simplemente decir, es cierto, yo necesito la sabiduría de Dios, pero recibirla y abrazarla. Entonces, lo que va a hacer Salomón en esta mañana, lo cual yo oro que Dios me ayude a ser claro y tú puedas leer la Biblia, es que Salomón va a presentar argumentos de lo mejor a lo menor, de lo máximo a lo que está abajo. Él va a tratar de argumentar con su hijo, yo quiero que tú entiendas que hemos sido bendecidos con su sabiduría, comprende eso, y él va a argumentarlo, y al final, versículos 19 al 20, lo que vamos a ver es que hemos sido creados con su sabiduría. Entonces, él está tratando de comprender y ayudarnos a entender, tú has sido bendecido con su sabiduría, ok, pero ¿quién es este que me ha bendecido? El mismo que te ha creado. Entonces, bendecidos con su sabiduría, del 13 al 18, y creados con su sabiduría, del 19 al 20. ¿Está claro ese bosquejo? Listo. Ahora sí vamos a entrar, primero que todo, a ver esto que somos bendecidos con su sabiduría. Pero déjame tratar de ponerte al día, porque la semana pasada el pastor Natán predicó de Romanos, cosa que no estamos estudiando Romanos, estamos estudiando Proverbios. Pero lo que yo quisiera que entendiéramos nuevamente es que comenzamos hace 2 domingos atrás, Pastor Luis predicó sobre el tercer discurso. Ustedes saben que estamos en estos primeros 10 discursos. Salomón, el padre, le está hablando a un hijo, a su hijo, que hemos visto que es una audiencia de jóvenes, particularmente Proverbios fue escrito para jóvenes, pero no es porque no seamos jóvenes que no necesitamos proverbios, necesitamos la sabiduría de Dios. Entonces Salomón está armando sus argumentos, son 10 discursos. Pastor Luis predicó del tercer discurso, que es capítulo 3, del 1 al 12. Hoy vamos a comenzar el cuarto discurso. Nuevamente, Salomón está argumentando con su hijo. No lo está regañando por regañarle. No está hablando porque hay que hablarle al muchacho para que entienda. No, él está argumentando. Él está quizás sentado o caminando con su hijo y él está ganando argumentos, comprobándole que pueda ver y desear esto que él está tratando de explicarle, y es nuevamente la sabiduría del Señor. Entonces, Salomón comienza el versículo 13 llamándole a un hombre, a una persona bendecida. Fíjate lo que dice, bienaventurado, esto es bendecida. Podríamos traducirlo como, más adelante lo vamos a ver al final del versículo 18, feliz. Bendecido, bienaventurado, feliz es el hombre, o podríamos decir, es la persona. Pero ¿por qué esa persona es feliz, bendecida? ¿Por qué esa persona es bienaventurada? Bueno, es el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Estas dos son palabras que a lo largo de Proverbios tú no las puedes divorciar. Tú no puedes dividirlas, no puedes separarlas. Estas dos palabras, tanto sabiduría como entendimiento, podríamos decir que son las dos caras de una sola moneda. Tú tiras una moneda al cielo y cae al aire y cae, va a caer en un lado, la vuelve a tirar, puede caer en otro lado. Bueno, la sabiduría y el entendimiento son una misma moneda con dos caras y no las puedes dividir. Y Salomón dice, bienaventurado, feliz. Hijo, tú eres feliz, vas a ser bienaventurado, eres bendecido. Si tú hallas sabiduría y si tú adquieres entendimiento. La sabiduría y el entendimiento nuevamente son del Señor. ¿Tú recuerdas que vimos esto en el capítulo 2, versículo 6, que es el fundamento que nuevamente Salomón argumenta con su hijo? Dice, porque el Señor, es Yahweh, es Él que da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento o el entendimiento y la inteligencia. Entonces estas dos palabras, sabiduría y entendimiento, son palabras que nuevamente salen de Dios. No vas a crecer en sabiduría, no vas a crecer en entendimiento bíblico y verdadero y duradero si no es por el Señor y si no es el Señor. Entonces Salomón nuevamente ha estado tratando de argumentar a su hijo y lo pone en términos que le llamen la atención a él. Son términos que nuevamente están apelando a nuestras emociones, afectos, intelecto, nos están engaged, como se dice, nos están llamando completamente a nosotros, no solamente a escuchar. Y eso tú lo ves aún en todo lugar, cuando te quieren vender algo, te quieren promocionar algo, quieren llamar tu atención, no simplemente tu vista. El mercadeo no es simplemente decirte hay algo bonito. El mercadeo es hay algo bonito que tú necesitas, cuando en realidad no lo necesitas.
La Biblia te está diciendo, esto es hermoso porque lo es y es necesario porque lo necesitas. Entonces Salomón nuevamente está argumentando desde esa base, desde ese fundamento. Hay entendimiento, hay sabiduría que solamente el Señor da y tú necesitas estas dos bendiciones, estas dos palabras para que vengas a ser una persona bendecida. Entonces la bendición está íntimamente relacionada con la sabiduría y con el entendimiento del Señor. Pero estas palabras o estas acciones de ser sabio y de ser entendido no son acciones que surgen de repente. Y son unas cosas que nos cuesta a nosotros entender. Yo quiero crecer en sabiduría, pero quisiera que mañana yo ya amanezca sabio. Wow, ya conozco todo de Dios. De repente ya soy el hombre más sabio, ya sé cómo autocontrolarme, ya sé cómo tener dominio propio, ya sé cómo hablar, ya sé cómo tener paciencia, yo ya sé cómo X. Nosotros podemos ser personas que queremos ser sabios, pero que a la manera rápida. Queremos hallar entendimiento bíblico, duradero, verdadero en la palabra de Dios, pero que surja simplemente que me pongan un chip aquí en la cabeza y yo ya conozca toda la Biblia. Eso no va a ser así. Y esto no es así porque precisamente Salomón no simplemente dice bendecido el hombre sabio y bendecido el hombre entendido. No, tú te das cuenta cómo él describe estas dos. Bendecido el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Eso lo que está diciendo es que para tú ser sabio y entendido de lo bueno, de lo justo, de lo recto de Dios, tú tienes que hacer algo. Esta palabra hallar nuevamente no es simplemente algo que surge accidental. El hombre que está caminando y de repente encontró la sabiduría. No, esto no es sabiduría bíblica. Esto tú lo encuentras en YouTube, esto tú lo encuentras en Spotify, ese tipo de sabiduría cualquiera que sea por ahí. Esta no es la sabiduría del Señor. Hallar la sabiduría del Señor, adquirirla, el entendimiento del Señor, es algo que surge con esfuerzo, pero viene del Señor. No depende de ti en sí como final, pero sí depende que tú entiendas y busques que realmente Dios es quien da esa sabiduría. No puedes ser entendido y sabio con tus propias fuerzas o en tus propias fuerzas, con tu propia sabiduría, pero sí requiere tu atención y tu disciplina para buscar sabiduría. Entonces, sí es cierto que no depende de ti y que de alguna manera tú vas a ser sabio conociendo a Dios porque tú eres muy inteligente. No, o porque simplemente lees y lees y lees y de repente eso va a venir. No, Dios es quien da eso, pero Dios bendice la disciplina, el ejercicio, la búsqueda, el deseo, el anhelo de más y más por el Señor. A veces nosotros nuevamente queremos ser sabios, pero no estamos convencidos que necesitamos ser sabios. A veces nosotros nos encontramos en circunstancias difíciles de nuestra vida que si tú tuvieras el tiempo y lo tienes para detenerte y decir, ¿por qué he llegado a esta situación de mi vida? Y si tú eres honesto contigo mismo delante del Señor, te vas a dar cuenta que muchas de nuestras circunstancias difíciles en las cuales nos encontramos, hemos llegado ahí por falta de sabiduría, por falta de entendimiento, por falta de la disciplina por lo bueno, por falta de deseo por lo que es genuino y verdadero. Entonces, no vamos a hallar sabiduría sin buscarla. Salomón le está diciendo nuevamente a su hijo, bienaventurado el hombre, la persona que haya sabiduría. Entonces, nos vamos a enfocar en la sabiduría, pero sin olvidarnos del hallar. Nos vamos a enfocar en cómo yo crezco en sabiduría, pero cómo yo entonces, ese crecer surge de una continua búsqueda por más y más del Señor. Es como el que quiere trabajo sin buscarlo. ¿Tú no has visto personas? No, estoy buscando un trabajo. ¿Y qué has hecho? Ah, bueno, por ahí, pues esperando. O sea, seguro alguien va a venir a la puerta de la casa y decirle, mira, estoy ofreciendo un trabajo. No, tú quieres un trabajo, busca el trabajo. Es como hay personas que, por ejemplo, quieren conocimiento sin estudiar. No, yo quisiera aprender y estás leyendo sobre ese tema. No. Y con la inteligencia artificial no vas a ser muy sabio. Te va a dar el conocimiento, pero no lo vas a entender completamente. El que quiere un mejor rendimiento físico sin hacer ejercicio. Es imposible. No se va a dar una sin la otra. O como la persona que quiere nuevamente conocer del Señor sin leer la palabra. Yo tengo tanto deseo por conocer a Dios. ¡Qué excelente! Gloria a Dios. ¿Y cómo está el tiempo con la palabra de Dios? No, no tengo mucho tiempo.
¿Cómo vas a conocer del Señor si no estás leyendo la palabra del Señor? ¿Cómo vas a estar mejor físicamente si no te estás ejercitando? ¿Cómo vas a aprender si no estás estudiando? ¿Cómo vas a conseguir un trabajo si no estás buscando un trabajo? Eso es lo que Salomón está tratando de hacer. Hijo, una cosa lleva a la otra cosa. Haz esto y Dios bendecirá esto para que tú le conozcas. Nuevamente, yo quiero mejorar una relación matrimonial sin construir mi hogar. Yo quiero que mi matrimonio sea mejor. Michael, ¿qué estás haciendo para que tu matrimonio sea mejor? Oh, esperando que Gaby cambie. No surge de esa manera. Esperando que mis hijos sean mejores y se comporten mejor. ¿Qué estás haciendo tú, Michael? Una cosa me lleva a la otra, pero si yo quiero llegar allá, no puedo llegar allá sin hacer algo. Y Salomón está diciendo, bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Y nuevamente, quizás para ti, el hallar significa simplemente caminar y de repente algo vino. No, fíjate cómo lo dice el mismo Proverbio 8:17, cuando la sabiduría habla. Dice, amo a los que me aman. Eso es afecto. Tú amas lo que amas y lo que amas tú lo buscas. Créeme, y tú lo sabes muy bien. Tú amas algo y tú vas a hacer todo lo posible por lograr eso. Tú lo vas a hacer. Bueno, yo amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. ¿Viste? El hallar la sabiduría es el ejercicio disciplinado de buscar intencionalmente, a propósito y con propósito, la sabiduría. Yo necesito crecer en esto y Dios me va a poner en circunstancias en mi vida donde yo esté convencido, más que simplemente reconocer que necesito sabiduría, que esté convencido de que a menos de que yo me doblegue ante Él, a menos de que yo reconozca que no es mi manera, es su manera, a menos de que yo me vea tan necesitado que yo no puedo avanzar un pie más, adelantarme más, solucionar la situación en la que me encuentro, hasta que yo no diga, Señor, no se trata de mí, no es por mí, no es para mí, se trata de ti, es por ti y es para ti. Ese es el camino a la sabiduría. Y nosotros entonces lo que pasa es que andamos en círculos donde no buscamos esta sabiduría, donde estamos neciamente olvidando a este Dios sabio, nos encontramos en situaciones y decimos, ¿y por qué llegué aquí? Y Dios amorosamente nos recuerda, ¿has estado buscando mi sabiduría? Porque yo estoy aquí, yo no me he ido a ningún lado. Y yo no estoy hablando ni siquiera de mi condena, porque si tú eres mi hijo, tú no eres condenado. Pero te hablo como un padre, como lo vamos a ver. Porque el padre, como lo vimos ya, el padre a quien ama, él disciplina. Entonces, ¿cómo nosotros estamos creciendo al entender que hallamos sabiduría cuando nosotros la buscamos intencionalmente? Y entonces lo que vamos a ver a lo largo de Proverbios es que hallar la sabiduría cuando la buscamos intencionalmente, algo pasa. Y ahí es donde nosotros no estamos convencidos y yo quiero convencerte. Bueno, yo no, Dios. Porque Él lo tiene que hacer. Convencerte que cuando tú halles, busques diligentemente la sabiduría, estoy seguro, te lo digo porque me está pasando a mí y cada vez más quiero es que cuando yo hallo la sabiduría, es decir, cuando la busco, cuando me someto, cuando me arrepiento, cuando quiero crecer más, entonces nuestra vida cambiará. Cambiará. Y tú vas a ver a lo largo de esta predicación con estos versículos que cambiar va a ser para bien, que tú quieres estar feliz. Yo sé que quieres estar feliz, pero si no hallas el camino de la sabiduría, no vas a ser feliz. Y la felicidad no es una vida sin problemas, la felicidad es una vida con Dios en los problemas. Es muy diferente. Entonces, cuando yo encuentre la sabiduría que es dada por Dios y yo en mi disciplina la busco, mi vida va a ser cada vez más cambiada. Voy a vivir según el propósito de Dios, que es lo mejor para un creyente. Tú vas a encontrar cada vez más que cuando tienes los lentes de su sabiduría, tú empiezas a andar en el día a día, en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, en el colegio, donde quiera que vayas, en el supermercado, y tú vas a decir, espérate, esto se trata de Dios y no es de mí. Tú comienzas a pensar cada vez más con la mente que Dios te ha dado y te ha redimido para pensar bíblicamente. Estoy seguro que un creyente genuino quiere este tipo de sabiduría. Porque un creyente genuino tiene que crecer en su andar sabiamente. ¿Por qué? Porque entonces este creyente que está viendo su vida cambiada por la sabiduría de Dios, este creyente que está viviendo según el propósito de Dios, es el creyente que va a vivir el principio de la sabiduría y ya lo hemos visto todos estos sermones pasados, que es teme al Señor. Como quien dice,
No vas a vivir sabiamente si no temes a Dios correctamente. Sabiduría no es simplemente el conocimiento intelectual o aún de las escrituras, porque Satanás conoce las escrituras mejor que tú y yo. Pero él no es sabio porque no practica lo que la escritura dice. Él no es sabio porque él no obedece nuevamente la palabra del Señor, temiéndole al Señor. Entonces, ser bendecido o ser bienaventurado es hallar la sabiduría y adquirir entendimiento para escuchar y para obedecer. Fíjate cómo lo dice en el capítulo 8 de Proverbios, versículo 32. Yo creo que tú leas esto para que entiendas cómo esto se conecta a lo largo de Proverbios. Capítulo 8, versículo 32 al 34. Nuevamente, la idea de ser sabios, de hallar sabiduría, tiene que ver con escuchar. Yo quiero escuchar y vivirlo. Fíjate lo que dice. Ahora, pues, hijos, esta es la sabiduría, escúchenme. Porque qué? Bienaventurados, bendecidos, felices son los que guardan mis caminos. Feliz al hallar sabiduría, feliz al escuchar la sabiduría, bendecido al obedecer la sabiduría o al andar en sabiduría. Escuchen la instrucción y sean sabios y no la desprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, velando a mis puertas día a día. Aquí es uno de los versículos que yo saco, el lema de mi vida es un día a la vez. Yo quiero un día a la vez. Yo no sé si estoy mañana. Yo quiero llegar a mi casa, poner la cabeza en mi almohada, mirar a mi esposa, mis hijos dormidos y decir, gracias Dios. Un día a la vez, pero dice nuevamente, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada, porque el que me halla, como lo vamos a ver, halla la vida y alcanza el favor del Señor. Sí nos estamos enfocando en hallar la sabiduría, pero esos son los beneficios, las bendiciones de la sabiduría. Hallar este ejercicio consciente, pero no simplemente es que tú vas a ser bendecida, bendecido como individuo, como cristiano, pero Proverbios 27 surge y dice algo glorioso para los que te rodean, que es también lo que yo busco en mi vida. Fíjate lo que dice Proverbios 20, versículo 7, que dice lo siguiente: el justo anda en su integridad. Cuán felices, dichosos, bienaventurados son sus hijos después de él. Entonces, nuevamente, lo que estamos tratando de hacer es que vale la pena esforzarnos para hallar sabiduría y adquirir entendimiento, pero tú tienes que estar convencido de eso. No sirve que alguien más fuera de ti esté convencido de esto. Tú tienes que estar convencida, convencido que vale la pena, que es lo mejor, como cuando quizás tomaste la decisión de salir de tu país para venir acá y pasar todo lo que has pasado. Seguro, quizás algunos te dicen, pero valió la pena. Cuando quizás te esforzaste en estudiar y esforzarte e ir a clases, trabajar, pagar y por fin has recibido tu título y ahora estás trabajando, tú miras atrás y dices, vale la pena. Quizás cuando tú estás tratando de solucionar conflictos en tu matrimonio con tus hijos y estás luchando, estás luchando, estás luchando y Dios te da un respiro de gracia y dices, wow, pero vale la pena. Cuando quizás tú no tienes ganas de estudiar la palabra y lo que ves es un tiempo perdido, no tengo deseo de esto, y tú dices, pero yo no quiero, pero tú, por la gracia de Dios, vas y lees, y lees, y lees, y cantas, y lloras, y oras, y cantas, y lees, y lloras, y después vale la pena haber leído la palabra. Pero tú tienes que estar convencido de eso. Tienes que estar convencido de eso. Que vale la pena vivir para Dios, que vale la pena realmente vivir para Él. Por eso es que ahora Salomón va a presentar una serie de ejemplos para llamar la atención de su hijo. Él lo que quiere hacer es llamar la atención de este hijo porque según el hijo, él tiene que entender que hay cosas que nosotros le llamamos mejores, máximos, que tienen que estar puestos bajo lo mejor y lo máximo. Es fácil para el hijo y para nosotros mirar los ejemplos de Salomón y decir, no, no, espérate, no hay nada mejor que la plata. No hay nada mejor que el oro. Nunca va a haber nada mejor que las joyas. Y Salomón dice, yo te voy a mostrar lo que es mejor con mayúscula. Lo que es máximo, mejor, superior, verdadero que todo eso terrenal.
todo eso es terrenal y de esta creación. Lo que yo te estoy presentando es fuera de esta creación porque creó esta creación. Y es la sabiduría del Señor. Entonces, Salomón lo que está tratando de hacer nuevamente es, no pierdas el tiempo de tratar de comparar, aunque hay que compararlo, pero la conclusión de comparar lo terrenal con Dios, lo que el mundo te ofrece con la sabiduría de Dios, la conclusión debería decir, wow, si yo voy a comparar esto, no lo voy a comparar así. Inmediatamente tengo que compararlo así. Su sabiduría es mejor que cualquier cosa que yo pueda llamar como mejor. Su sabiduría no tiene comparación y yo tengo que estar convencido que comparar las cosas terrenales con las celestiales es una locura. Es una pérdida de tiempo y es una pérdida de vida. Yo tengo que estar convencido que lo terrenal jamás va a ponerse por encima de lo celestial. Pero nosotros nuevamente hacemos lo opuesto. Nosotros preferimos lo terrenal. Preferimos lo que el mundo nos dice, esto es más valioso, esto te va a solucionar los problemas. Trabaja más, esfuérzate más, adquiere más, vida feliz, olvidando a Dios. Y Dios te dice, trabaja más, obtiene más, gana más, vida destruida. Porque mi sabiduría es la que ordena la vida y te da la sabiduría para los problemas del día a día. Porque el dinero, como vamos a ver, no resuelve los problemas. Resolverá algunos problemas, como pagar la renta, el mortgage, etcétera, pero un problema con Dios, un problema familiar no resuelve el dinero. Y esto es lo que Salomón va a tratar de hacer, es una locura. Es tan loco comparar lo que él va a comparar con la sabiduría, casi como comparar estar en la base del monte Everest que estar en la cumbre de este monte. Tú no puedes estar enfrente del monte, frente de este monte Everest, el más alto del mundo, estar ahí en la cumbre, ahí abajito, perdón, en el pie de la montaña y decir, es igual que si yo estuviera arriba. No, jamás. Tú no puedes comparar nuevamente el llegar a esta cima del monte más alto del mundo y decir, estoy igual que estaba allá abajo. No. Y esa es la gran distancia que debe existir nuevamente entre las cosas terrenales con la sabiduría del Señor. Nuevamente, entonces Salomón va a decirle a su hijo, tienes que conocer y estar atento que el deleite mayor de tu búsqueda debe ser las cosas de Dios, la sabiduría de Dios. Y el hijo seguro le pregunta, ¿por qué? Padre, con todo respeto, yo sé que usted se merece respeto, papá. Yo sé que yo tengo que escucharlo a usted. Pero papá, las malas amistades, como hemos visto ya, me han dicho que lo mejor es el billete. Me han dicho que lo mejor son los placeres de esta tierra. Me han dicho que lo mejor es qué carro yo manejo. Me han dicho que lo más cool es cómo yo me he visto. Me han dicho que lo mejor es tener múltiples mujeres. Me han dicho. Y Samuel dice, espérate, te voy a enseñar algo. Eso no es cool. Eso no es vida. Eso no es felicidad, eso no es bendición. Hay algo que es bendición y es la sabiduría del Señor que es incomparable con las cosas terrenales. Entonces, la persona bendecida es la que entiende y desea sobre todas las cosas la sabiduría del Señor. Porque conoce de corazón que la sabiduría del Señor no puede ser comparada con ninguna cosa terrenal. Es imposible compararla, aunque lo vamos a comparar para el ejercicio de entender que una cosa no se compara con la otra cosa. Entonces, nuevamente, Salomón le va a decir a su hijo, te voy a hablar en términos de mejor para que tú entiendas. Y te voy a dar ejemplos de lo que ustedes o nosotros como terrenales, criaturas, llamaríamos lo mejor. Pero no compares esto mejor con minúscula y pequeñito con mejor con mayúscula. Y es lo que Salomón va a empezar a decir. Entonces, la sabiduría es mejor, lo vamos a ver en los versículos del 14 al 15, y da lo mejor del 16 al 18. Yo creo que esa distinción esté. Porque la sabiduría sí es mejor, pero no simplemente es que es mejor porque es mejor sí, pero también da lo mejor. Tú tienes que entender esto, porque nuevamente tú puedes decir, bueno, este trabajo es mejor que este, pero algo tiene que ser que esto sea mejor que este. ¿Qué es lo que me ofrece este trabajo? Ah, espérate, me ofrece algo más que este no me da. Entonces la sabiduría es mejor por ser la sabiduría de Dios, pero es mejor también porque da lo mejor y tienes que estar convencido de esto. Entonces ahora Salomón va a decirle a su hijo, la sabiduría es mejor. ¿Por qué? Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Nuevamente, Salomón ya le ha dicho a su hijo en el capítulo 2, versículo 4, busca la sabiduría como buscas la plata. ¿Te acuerdas el ejemplo que yo di? Que si ahorita nos dijeran que en el parqueadero se encuentran escondidos no sé cuántos millones de plata ahí guardados y que nos han garantizado que esto es para este local.
que por suerte dicen que ese parqueadero no es del dueño, que es de nosotros. Y yo dije un ejemplo, que imagínate que nos dijeran, ustedes pueden empezar a escarbar y lo que encuentren va a ser ustedes de ustedes y se lo reparten. Yo dije que mientras que predicaba, seguro todos ya estamos de afuera. No esperaríamos el almuerzo, ahí ya nadie tendría hambre, nadie estaría cansado, no importa si va a llover, todos estamos allá afuera, hasta los niños los podemos buscar. Encuentren algo, porque sabemos que lo que yo voy a conseguir ahí tiene valor y me va a dar algo a mí. Salomón le ha dicho a su hijo, busca la sabiduría como buscas la plata. Pero ahora le dice a su hijo, su ganancia, sabiduría, entendimiento es mejor que la ganancia que la plata te ofrece a ti. Es mucho mejor la recompensa, el pago, el fruto, la consecuencia de la sabiduría es mucho mejor que lo que la plata te ofrece a ti. Es mucho mejor. Y obviamente yo creo que para nosotros eso es difícil creerlo. Es como que no estoy tan convencido de eso. Tú me estás diciendo a mí, obviamente plata aquí es silver en inglés, no es plata de billete. Pero el silver, la plata en ese tiempo era más costosa aún que el oro, por eso que siempre empieza primero. Pero digamos que tú no estás tan convencido de eso. Tú me dices, espérate, pastor, tú me estás diciendo que si ahorita me ofrecen $1,000,000 o la sabiduría de Dios, y podemos reírnos, pero piensa detenidamente cuál tú escoges. Yo sé que estamos en un contexto de 4 paredes llamada la iglesia. Y todos ahorita, no, la sabiduría de Dios. Pero digamos mañana, cuando tú te das cuenta que vas a dar cuenta de lo que hay, $50 o negativo 50. Y te ofrecen, mira Michael, $1,000,000 o la sabiduría de Dios. ¿Cuál tú escoges? Porque tú ahorita podríamos decir, no, la sabiduría de Dios. ¿Cómo eso se evidencia en tu día a día? ¿Cómo eso se ve? ¿Cómo tú descansas en Él? ¿Cómo tú le buscas a Él? ¿Cómo tú dices, realmente tú me vas a decir que es mejor pasar tiempo con Dios que lo que yo puedo encontrar en YouTube, en Instagram, en Netflix, en Prime, se llama Prime Movie, Prime whatever, Prime Video, eso, gracias. Yo puedo encontrar esto. Y tú me vas a decir, ¿en serio tú me vas a decir que pasas media hora en la palabra y es mejor que lo que yo paso una hora en Instagram? Sí. Y Dios nos va a llevar a circunstancias nuevamente, donde eso que decimos empecemos a vivir. Y es mejor cualquier circunstancia que Dios traiga a mi vida, porque muchas veces no va a ser bonita, para que yo entienda, realmente no hay nada que se compare doblegarme ante Él en vez de doblegarme ante una pantalla o ante otras personas. Y el problema nuestro es que nosotros elevamos lo terrenal por encima de lo celestial. Somos criaturas terrenales y esto en parte es nuestra esencia, nuestro ADN, pero se nos olvida que somos criaturas espirituales y eternas. Estamos de pasada en esta tierrita comparado a los nuevos cielos y la nueva tierra, pero nuestra mente se mete en este mundo y no piensa en otras cosas más fuera de este mundo porque lo hacemos nuestro mundo para siempre y Dios dice, están de pasada. Entonces Salomón dice, es mejor que la plata, la ganancia es mejor. Y no simplemente eso, le dices pues, y sus utilidades, mejor que el oro. Si podríamos poner en una balanza la plata con la sabiduría, la balanza tendría que mostrar nuevamente que tanto el volumen como la densidad de la sabiduría es mayor que la misma plata y pesa más que la plata. De igual manera, tú tienes que entender que se adquiere más, se hace más con la sabiduría de Dios que lo que tú puedes lograr con la plata o con el oro. Y eso tienes que entenderlo. Tú tienes que entender que es mejor, logro más. La utilidad del oro no se compara a la ganancia o a la utilidad de la sabiduría de Dios. El dinero no lo es todo. El dinero no me resuelve todos mis problemas. Y esto nos cuesta a nosotros entender, y más cuando venimos a este país de la abundancia donde más y más y más es lo que yo necesito, y entre más y más yo necesito, más y más me doy cuenta que al quien yo necesito lo he puesto a un lado, y ese es Dios. Y es un desorden. Entonces, el oro te comprará cosas en la tierra, es cierto, pero la sabiduría en Cristo te da vida abundante tanto en la tierra como vida eterna en la gloria. Y la pregunta es, ¿qué estás buscando? ¿Vida abundante
Aún en la tierra, y no me refiero simplemente a lo material, pero vida plena, verdadera, significativa, con propósito, que es mejor que cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer, o es mejor una vida plena en esta tierra sabiendo que perderás tu alma por el resto de la eternidad. O vida plena en la tierra, pero con cosas a tu alrededor que no son para nada tu bien. No simplemente es que la ganancia, la utilidad, pero ahora Salomón le dice su belleza, hablando de la sabiduría, es más preciosa, su valor es más preciosa que las joyas. ¿Te imaginas decirle a una mujer esto? Mi amor, y créeme que las mujeres lo van a apreciar si el esposo, en vez de decirle, te voy a dar más joyas, y en cambio decirle, te voy a dar más sabiduría de Dios viviendo para Dios. Yo creo que una mujer que ama a Dios, que ha entendido que también está de pasada, es una mujer que va a preferir que su esposo le dé más sabiduría de Dios, cómo vive, cómo la trata, que si va a una joyería y le compra 10 joyas. Una mujer de Dios, una mujer que entiende. Obviamente no estamos diciendo que el hombre no le va a dar una joya al esposo, por favor. Pero estamos diciendo que es mejor, y el hombre tiene que entender esto, mi esposa, yo sé y conozco a Gaby. Yo sé que si yo a Gaby le doy una joya de X cantidad, pero no la trato bien, ella me tira la joya en la cabeza. O la tira a la basura. Porque su deseo no es joyas. Su deseo es una familia ordenada. Un esposo que agrada a Dios. Un esposo que tema a Dios. Un esposo que la ame a ella. Un esposo que lidere su casa. Ella prefiere la sabiduría del Señor por encima de cualquier joyas. Y esto el hombre tiene que entenderlo. No hay nada, no hay joya que se compare a la sabiduría de Dios. Y tú dices, no, pero pastor, no creo eso. En serio, no hay ninguna joya. ¿Tú sabes cuál es la joya más costosa del mundo? Se llama Pink Star. Es un diamante único, exclusivo, que fue subastado en Hong Kong en el 2017. ¿Sabes por cuánto? Por 71 millones de dólares. Hermano, no vas a poder comprar esto. Si la compras, no inviertas en eso, por favor. Pero 71 millones de dólares el Pink Star. Y te aseguro que ese Pink Star se va a quedar en nada comparado con la sabiduría de Dios. Porque ese Pink Star, aunque es creación de Dios, es de esta tierra. Por tanto, no hay nada que se compare a la sabiduría del Señor. Entonces Salomón está diciendo nuevamente, ni la plata, ni el oro, ni las joyas se comparan al Señor, a su sabiduría. Y tienes que estar convencido de eso. No se compara en absoluto. Un teólogo que decía lo siguiente, me llamó mucho la atención. Walker decía, la sabiduría es mejor que el provecho de la plata. Porque el dinero, escucha esto, porque el dinero puede poner comida en la mesa, pero no compañerismo alrededor de ella. Wow, Señor, yo puedo tener una nevera llena, puedo tener una mesa llena de comida, pero mi esposa distanciada de mí, mis hijos distanciados de mí, ellos en cada lado, yo no quiero eso. Él sigue diciendo, puede comprarte una casa, pero no un hogar. Hay casas hermosas de lujo y sueño, pero no viven como un hogar dentro de esa casa. Pueden comprarte o pueden darle a una mujer joyas, pero no el amor que realmente desea. En cambio, la sabiduría proporciona beneficios tanto físicos como espirituales. Entonces Salomón concluye, esperando que ya le puse a mi hijo lo que más deseoso, ya le puse a mi hijo que él viera, wow, el oro, la plata y las joyas. Y él concluye como que para que no se me olvide nada más, fíjate como él dice en el versículo 15, y nada de lo que deseas se compara con ella. ¿Se me olvidó mencionar algo más? Bueno, todo lo que tú desees. Cualquier cosa que tú desees profundo en tu corazón, no se compara a ella, hijo. Escúchame. No hay nada que se compare a la sabiduría de Dios, absolutamente nada, pero nuevamente tenemos que estar convencidos de dicha verdad. Pero no simplemente es que Él dice la sabiduría es mejor, porque es mejor, y lo es. Pero ahora Salomón va a moverse a decir, porque la sabiduría es mejor, porque da lo mejor. Fíjate cómo ahora comienza el versículo 16 en adelante. A la derecha tiene larga vida y a la izquierda riquezas y honra. Los teólogos dicen que cuando Salomón nuevamente explica a la derecha, está dando a entender que esto es lo más valioso.
lo más importante, a la derecha hay vida, larga vida, hay vida verdadera. La sabiduría de Dios trae significado, propósito, verdadera vida. Una vida que crece cada vez más convencido que lo que yo estoy haciendo para mi Dios vale la pena, que como quiero tratar a los que están a mi alrededor, vale la pena, que como quiero usar los recursos de Dios para Dios, vale la pena, que como quiero usar mi mente para Dios, vale la pena. La sabiduría da largura de vida, da años largos, y cuando hablamos de años largos no quiere decir que realmente voy a vivir 80, 90, 100 años, pero el propósito y el valor y realmente la vida no tiene que esperarse a vivir todo esto para vivir y disfrutar la vida. No importa la edad que tú tengas, tú puedes tener 14 años y si conoces la sabiduría de Dios, vas a tener el propósito de la sabiduría, el significado de la sabiduría. Y mejor que lo aprendas ahora, para que no lo aprendas a golpes como algunos de nosotros. Y no importa cuál sea tu edad, mejor es vivir sabiamente que terminar neciamente. Entonces es mejor tener el verdadero significado de lo que significa una larga vida que una corta vida sin Dios. Larga vida, nuevamente, aunque tiene esta mirada en los años de la tierra, larga vida bíblicamente también significa la gloria eterna. La sabiduría de Dios te va a ayudar en la tierra, como la sabiduría de Dios te va a ayudar a vivir frutos en la tierra, porque vivirás por el resto de la eternidad con Dios. Entonces el creyente no simplemente tiene su mirada en estos años que pasa en la tierra, el creyente sabe que de aquí pasará a la eternidad. Y para conocer de mi Señor, disfrutarlo en la eternidad, yo puedo conocerle y disfrutarle ahora. Para ver su poder, yo no tengo que esperar allá. Lo veré allá, cara a cara, sin pecado, perfectamente lo veré. Comprenderé más su grandeza, aunque me tomará toda la eternidad conocerle, pero yo no tengo que esperar allá. Yo empiezo a ordenar mi vida para ver los frutos del allá en mi hoy acá. Entonces, el caminar cada vez más consciente que el Señor ofrece lo mejor, que el Señor es mejor, comprender nuevamente que la vida aquí en la tierra debe serse o verse con la mirada ya en la gloria. Aunque vivir sabiamente no garantiza riquezas, yo no quiero decir que Dios esté en contra de las riquezas. Porque nosotros no somos una iglesia que te dice que Dios te quiere bendecir, prosperar y que todo el mundo aquí tiene que ser rico. Porque eso no es bíblico. Pero tampoco es cierto decir que Dios quiere que todo el mundo sea pobre. Porque Dios tampoco dice eso. Entonces lo que estamos tratando de ayudarte a entender es comprender que si el llamado es esforzarme. Yo tengo que esforzarme en hacer todo para el Señor, ya sea que yo trabaje, me esfuerce en mis estudios, planee y haga esto y lo otro. Yo fundamentalmente quiero crecer en mi Señor, pero que el fundamento mío no sean las riquezas que yo puedo lograr, pero que el fundamento mío sea obediencia al Señor. Obedecer al Señor, que posiblemente va a traer un bien económico a tu vida. Pero yo quiero decirte algo para que todos estemos en la misma página. Podríamos decir que todos aquí tenemos que ser sabios. Eso es bíblico. Pero podríamos decir que todos aquí no tenemos que ser ricos. Y no vamos a ser ricos. El problema nuestro es cuando asumimos que yo voy a ser rico y yo tengo que ser rico. ¿Y quién te dijo a ti que tú ibas a ser rico? Si Dios te da la sabiduría y si Dios te da mayordomía y si tú eres sabio delante de Él puede confiarte mucho. Pero no hagas de la búsqueda por las riquezas la búsqueda mayor cuando lo que Dios sí quiere es que tú seas sabio. Tú no sabes si Dios quiere que seas rico. Prepárate, estudia, trabaja, construye una compañía, lo que sea que tú vayas a hacer y posiblemente tú verás que sí, Dios te ha confiado a ti con mucho, que es una gran responsabilidad, pero tú no vas a creer mucho sin sabiduría. Tú no busques las riquezas sin sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque las riquezas te van a cegar y las riquezas se van a convertir en tu Dios. Entonces, busca sabiduría diariamente. Sí, prepárate, sí estudia, sí trabaja, sí esfuérzate, pero que esta no compita con la otra. Porque gracias a Dios yo he conocido gente con mucho dinero, pero sabios, donde se desprenden de todo porque entienden que esto es de Dios. Pero también he conocido muchos ricos necios, donde creen que todo es de ellos y Dios no existe. Entonces la sabiduría sí, no niega que Dios puede bendecirnos, pero sí la sabiduría promete que todos tenemos que ser sabios y crecer en el conocimiento del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que ofrece la sabiduría es mejor, largura de vida. Y dice, sus caminos agradables y todas sus sendas
paz. Ahora te pregunto, ¿quién no quiere paz? Honestamente todos queremos paz. Todos queremos felicidad. Eso es algo que nosotros buscamos como criaturas. Buscamos la paz, buscamos la felicidad. Pero nuevamente, ¿dónde yo busco la paz y la felicidad? Y cuando se ha perdido esa felicidad y esa paz por circunstancias familiares, ¿cómo tú buscas resolucionar? ¿Cómo tú buscas nuevamente la sabiduría del Señor para redireccionar y decirme, ok, falté en esto, no hay paz porque no va a haber paz si yo he pecado, si he fallado, pero Dios, ¿cómo me ayudas sabiamente para buscar la paz, traer la felicidad en mi hogar? Nuevamente, esto de paz y felicidad no se va a lograr con un banco grande o con una cuenta bancaria grande. No se va a lograr con un puesto envidiable, una casa de lujo y carro de lujos. No se va a lograr, Salomón ya lo ha dicho. Sin embargo, la sabiduría del Señor es la que da caminos agradables. Aunque tu cuenta no tenga mucho dinero o tenga mucho dinero. Sus caminos son paz, aunque tú llegues a tu oficina con un carro de lujo y del año o llegues a tu trabajo en bicicleta. La sabiduría de Dios da paz. Solo el Señor da paz. Y por lo tanto, Salomón llega a decir, es árbol de vida. Es increíble que para Salomón y para la Biblia, aquí hay una conexión gloriosa, que no tengo mucho tiempo, pero la conexión gloriosa es que lo que se perdió en el jardín del Edén y lo que Dios guardó con ángeles y con una espada encendida que giraba a todos sus alrededores, ¿qué era? Guardó el camino del árbol de la vida. Génesis 3, 24. ¿Y tú sabes cómo termina la historia en Apocalipsis? Termina con el tabernáculo, el templo, el trono del Señor con Jesucristo y en medio de ellos se encuentra el árbol de la vida. Dios se ha asegurado de decirnos nuevamente, solamente mediante Cristo se encuentra la vida, porque solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solo Cristo es verdadero en darnos vida con propósito y verdadera. Entonces, abrazar la sabiduría es abrazar al Señor. Y cuando Salomón dice, el árbol es árbol de vida para los que echan mano de ella, y concluye de la misma manera que como comenzó en el versículo 13. ¿Te diste cuenta? Felices, bienaventurados, bendecidos el hombre que haya sabiduría, que adquiere entendimiento. Y al final del versículo 18 dice, y felices son los que la abrazan. Felices. ¿Tú has seguido mi argumento, hijo? Wow, creo que sí, padre. Abraza esa sabiduría porque serás bendecido, serás bienaventurado, serás feliz. Y ya lo que Salomón, ya para terminar, lo que hace es como que si hay quizás algunas cuestiones de su hijo o de alguno de nosotros decir, mira, yo realmente no entiendo como que por qué necesito la sabiduría de Dios, por qué yo voy a necesitar de Él. Yo entiendo que, bueno, comparado con el oro, con la plata, con las joyas, pues sí, da lo mejor. ¿Sabes por qué tú tienes que buscar la sabiduría de Dios? Porque Él es el creador. Porque su sabiduría no es de esta tierra. Su sabiduría es única y, como vamos a ver más adelante, eterna. Él creó la sabiduría. Y siempre Dios ha sido sabio. No hay un día donde a Él le ha faltado sabiduría y no habrá algún día que le falte sabiduría. Dios es sabio perfectamente. Y Salomón ahora va a argumentar que nosotros somos creados por su sabiduría. Entonces ahora no simplemente es que la sabiduría es mejor, que la sabiduría da lo mejor, pero es que el Señor es el creador de la sabiduría. Y con su sabiduría Él ha creado. Nuevamente, Él podría como regresar al principio, donde debemos comenzar todo cuando comenzamos a cuestionar, bueno, pero yo no sé si obedecer a Dios. Bueno, déjame regresar al principio. ¿Quién te creó a ti? Ah, bueno, Dios. Entonces, ¿quién te sostiene a ti? Bueno, Dios. ¿Puedes sostenerte a ti misma? No. ¿Puedes agregarle un día a tu vida? Ah, no creo. ¿Tú te autocreaste? No. ¿Escogiste cuándo nacer? No. ¿Escogiste dónde nacer? No. ¿Escogerás dónde morir, cómo morir? No. Más te vale reconocer que es Dios, el sabio. Y Salomón ahora va a explicar cómo de manera perfecta, mostrar perfectamente el perfecto, pleno y único que es el Señor. Y él usa tres palabras. Dice, la sabiduría del Señor fundó la tierra. Número uno, la sabiduría del Señor fundó la tierra. Número dos, la inteligencia del Señor estableció los cielos. Y número tres, con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Su sabiduría, su inteligencia y su conocimiento. Nada le falta al Señor. Absolutamente nada. Él creó todo.
Él ha hecho todo y con todo lo sostiene. Él sostiene absolutamente todo. Todo lo creó el Señor, todo lo pensó el Señor y todo lo sostiene el Señor. No hay ninguna parte en esta tierra o en tu vida, aunque sea el momento más oscuro de tu vida, que Dios haya dicho, yo no estaba ahí. No hay ninguna parte de tu vida que te hayan pecado contra ti o que tú hayas pecado contra alguien más y Dios diga, mira, eso se me escapó. Yo sostengo todo. Yo uso todo para mi gloria y para tu bien. Yo soy el Señor que planeó esta creación con sumo detalle. No simplemente yo creo, pero dice, y los cielos destilan rocío. Es decir, no simplemente yo creo y dejo y abandono. No, yo creo y sostengo y proveo. Dios te ha creado y si Él te ha salvado y si Él te ha salvado, Él te preserva, Él te cuida, Él te enseña, Él te guía con su sabiduría. No hay nada que haya sido creado sin haber sido planeado con el propósito de Dios. No hay nada ni nadie que tenga control de Dios, ni hay cosa alguna que suceda que tome por sorpresa a Dios. Absolutamente nada. Tú tienes un Dios tan grande, tan sabio, que el llamado a ti y a mí es correr a Él, es buscarle a Él, porque todo lo que Él hizo, Él fundó, Él creó, Él habló y sucedió. Ese es el Dios tuyo, por gracia. Para terminar, yo quiero leerte cómo el Nuevo Testamento concluye diciendo o testifica que este Dios sabio, esta sabiduría como Sofía en Proverbios, realmente es personificada, manifestada en el sabio Cristo. Tú no puedes leer Proverbios o la Biblia sin mirar que precisamente esta sabiduría por excelencia, esta sabiduría que es mejor, tú no puedes concluir, entonces Cristo está en otro lado. No, Cristo es esa sabiduría. Fíjate cómo dice Pablo en Colosenses 1, del 16 al 18, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y aquí es donde nosotros decimos, ¿y de qué me sirve que Cristo sea el primero? Bueno, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Entonces, como el sabio Cristo, debe ser el primero en tu vida. Debe ser aquel cual tú te rindas como el supremo Cristo, lo máximo, lo más hermoso. Y Pablo después en el capítulo 2 dice lo siguiente, y ya con esto termino, en los versículos del 2 al 3. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas, escucha el término riquezas, porque no es monetario, no es plata, todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bienaventurado el hombre, la persona que halla la sabiduría y adquiere entendimiento. Bienaventurado la persona que por gracia halla a Cristo, el sabio e inteligente. Ese eres tú por gracia si le conoces. Y precisamente lo que vamos a hacer después de orar es participar y recordar que precisamente nuestro sabio creador, Señor Jesucristo, se humilló ahí en una cruz por gente necia como tú y como yo, rebelde como tú y como yo, para hacernos sabios y obedientes ante Él por su gracia. Así que acompáñenme a orar y después vamos a compartir la Santa Cena. Padre Dios, nuevamente gracias porque realmente tu sabiduría es mejor y da lo mejor. Gracias porque no tiene comparación alguna, Dios. Gracias porque tú eres lo mejor. Cristo es nuestro mejor tesoro y a Él queremos darle toda supremacía. Ayúdanos, Padre, en nuestras luchas, debilidades, que reconozcamos donde no hemos sido sabios, reconozcamos nuestra necedad para arrepentimiento y crecer en sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.